Hola a todos, mi nombre es Loredana, bienvenidos a este Instagram directo. Para el directo de hoy tengo una súper invitada, a Leticia Esteban Sastre, que es estudiante de nutrición, de nutrición humana y dietética de la Universidad Complutense de Madrid. Hola Leticia, muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola, gracias a ti por invitarme y yo encantada y si esto puede servir de ayuda para alguien, pues mejor que mejor. Muy bien, me alegro que hayas aceptado. Bueno, a nosotras no nos conocimos porque tú hiciste las prácticas virtuales con nosotros en la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón y es ahí donde pues nos hemos enterado que tú tenías un interés especial en la nutrición deportiva. Entonces a mí me pareció muy adecuado que una dietista nutricionista con interés en este tema nos hable de ello en un Instagram directo. Así que vamos a por ello. Pero antes de empezar, me gustaría que te conociéramos un poquito más. Así que cuéntanos un poco por qué te decidiste estudiar nutrición, por ejemplo. Pues yo de siempre, siempre me ha gustado todo lo relacionado con la salud y de pequeña siempre pues me encantaba la biología, la anatomía, la fisiología y todo esto y siempre estaba leyendo libros de pues eso del cuerpo humano o viéndome los dibujos de Érase una vez la vida y estas cosas. Entonces, pues en bachillerato estuve dudando entre todas las carreras que tocan estos temas y viendo pues como me di cuenta que al final como que la alimentación es algo que hacemos todos los días comemos, pero nadie nos enseña y hay mucha desinformación en estos temas, muchos mitos, muchas controversias. Entonces dije, jo, pues el papel de nutricionista al final es importante, ¿no? Y dije, yo también quiero, quiero ser parte de ello. Entonces, pues me decidí por esta carrera y la verdad es que estoy muy contenta, porque además me parece también un hobby, o sea que juntar hobby con algo que te guste hacer y que encima sea tu trabajo, pues me parece un punto a favor, la verdad. Pues sí, la verdad. ¿Y el amor por la nutrición deportiva en especial vino antes o después de empezar la carrera? Pues yo creo que vino durante la carrera, porque aunque en la carrera al final no tratamos estos temas específicamente, o sea, no tenemos mucho sobre nutrición deportiva, pues a mí me iba interesando y me iba leyendo artículos, libros o cualquier cosa que me pudiese aportar información de calidad, obviamente. Y cada vez me fue gustando más, entonces pues me fui informando por mi cuenta y luego pues decidí hacer las prácticas relacionadas con ello y la verdad es que me gusta mucho. Ujú, muy bien. Y si no es una indiscreción, ¿practicas algún deporte? Sí, sí, me gusta mucho el deporte. Desde pequeña siempre he ido variando entre un montón de deportes diferentes que no tienen nada que ver entre ellos, o sea, desde correr hasta CrossFit o incluso boxeo o artes marciales a veces, me apunté, hubo un tiempo que lo hice, pero bueno, ahora estoy más centrada pues en entrenar, en el entrenamiento de fuerza y también me gusta mucho el senderismo, el trekking de montaña y eso. Yo lo que sea naturaleza me gusta mucho. Muy bien. Has nombrado bastante deportes y ejercicio físico. ¿Cuál dirías que estos deportes necesitan una alimentación más específica? Pues a ver, yo pienso que cualquier tipo de deporte al final necesita estar ligado como a una pauta nutricional concreta para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos que pueden tener más necesidad de tenerlo más pautado, como pues ellos, aquellos que sean de larga duración, por ejemplo, los maratones o estos que necesiten mucha intensidad, pues eso sí que se verían más beneficiados de tener una pauta más concreta, ¿no? O aquellos, por ejemplo, que esas personas que tengan como objetivo algo estético. Al final, si tú no tienes la alimentación controlada, pues es por mucho que entrenes, no vas a conseguir esos objetivos, porque es que la nutrición es un factor que afecta mucho para estas cosas. Entonces, yo creo que cualquier deporte, pero bueno, sí que creo que aquellos en los que necesites, pues eso, mantener a la persona enérgica durante mucho tiempo, pues sí que sería muy interesante tener una pauta, pues eso, formulada por un profesional, ¿no?
porque al final el combustible pues no es infinito, ¿no? Entonces, Totalmente. Pues sí, la verdad es que tienes razón y desde luego sabemos que una buena alimentación es buena en general y para los deportistas en especial. Cuéntanos un poco sobre la alimentación de los deportistas, por ejemplo, en términos de cuántas comidas deberían hacer al día. vale, pues es que esta es una pregunta que me suele hacer muchísima gente, lo de ¿cuánto tengo que comer al día? ¿Es mejor 5 comidas, 3 o...? Y claro, siempre se dice que lo mejor son 5 comidas, que para estar saludable es mejor hacer 5 comidas, eso siempre nos lo han dicho, pero al final yo siempre respondo que depende. Y es que en nutrición siempre decimos depende, depende, y nos dicen depende de qué. Pues yo siempre digo que depende de la persona, porque al final si tú en tu día a día prefieres hacer 5 comidas, pues porque te gusta más, te has acostumbrado, tus hábitos, prefieres que tu rutina, pues eso, tenga 5 comidas o lo que sea. Pues entonces haz 5 comidas y estará bien. Pero si por trabajo, porque no tienes tiempo, lo que sea, prefieres hacer 3 comidas, pues también estará perfecto. O sea, siempre y cuando el cómputo total del día esté adecuado a ti. Porque al final yo creo que lo más importante es qué comes y cuánto comes, ¿no? La calidad y la cantidad, más que cómo lo repartas en tu día a día, ¿no? Que también es importante, pero hay que tener en cuenta los otros aspectos antes que eso. Entonces, ¿de qué me sirve que haga 5 comidas si mete alimentos ultraprocesados o come más calorías de las que necesita o lo que sea? Es mejor tener una pauta dietética correcta y luego ya, pues en función de la persona, repartir las comidas según el gusto, los hábitos y eso. Entonces yo siempre diría que depende. Ujú. A lo mejor una persona que esté sí, a lo mejor una persona que esté en pérdida de peso, pues dice, yo prefiero hacer 5 comidas porque siento que así no tengo ansiedad. Y entonces dice, vale, pues en 2 horas voy a volver a comer, pues ya no tengo esa ansiedad. Y a lo mejor otra dice, pues yo prefiero hacer menos comidas, pero con más cantidad porque siento que estoy más saciado. Entonces al final es jugar con lo que cada persona crea que es mejor para su día a día y ya está. Muy bien, sí, te doy la razón. Yo creo que la palabra favorita de los dietistas nutricionistas es depende. Cada vez que nos hacen una pregunta. Así que buena respuesta. Y luego hablando de tanto número de comida, al final, como tú dices, hay que rellenarlas con algo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una comida en un deportista, por ejemplo, de preentreno o algo así? Pues a ver, yo siempre aconsejaría, claro, también esto, pues imagínate, depende también de si la comida de antes de entrenar es la del mediodía o una merienda, porque no será lo mismo, ¿no? Pero yo siempre aconsejo hacerla unas 2 o 3 horas antes de entrenar para que la digestión se haya hecho correctamente y no tenga ningún problema mientras se entrena. Si, por ejemplo, la comida del mediodía, pues yo utilizaría una fuente de hidratos de carbono complejos, como pueden ser pues arroz, pasta, cereales integrales, y se puede acompañar de una ensalada o de un poco de verdura, de un caldo de pollo, de lo que sea, pero siempre teniendo en cuenta el tiempo que vaya a pasar entre la comida y el entrenamiento. Entonces, también tendría en cuenta el aporte de proteínas y de grasas que no sea muy elevado, porque sí que es verdad que esto ralentiza la digestión. Entonces, eso yo lo dejaría más pues para después de entrenar. Y bueno, algún ejemplo pues podría ser arroz con atún y verduras o si es una merienda, pues una rebanada de pan con queso fresco y mermelada o algo así. O una pieza de fruta con leche y cereales. Cualquier cosa, la verdad es que se podría adecuar para antes de entrenar. Muy bien, muy buenos ejemplos. Y después del ejercicio, para el post-entreno, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Yo aquí tendríamos en cuenta la proteína, más que los hidratos de carbono, que también hay que reponerlos porque los hemos gastado durante el ejercicio, pero sí que tendría en cuenta más el aporte de proteína, ya que además antes metería menos, como he comentado, por lo del tema de la digestión, pero después sí que necesitamos ese aporte alto en proteínas y que sea de fácil digestión o rápida digestión, pues para contrarrestar los efectos negativos del deporte en cuanto a la masa muscular, ¿no? Porque al final se produce un catabolismo de masa muscular y lo que no queremos es perder esa masa muscular, que al final cuanto más masa muscular tengas, pues mejor, ¿no? Entonces yo sí que tendría en cuenta la proteína, luego también un aporte de hidratos de carbono
que tampoco sean tan lentos de digerir como los anteriores. Puede ser, imagínate, un plátano, una pieza de fruta o una fruta seca tipo dátiles o algo así, que para recuperar bien esa energía gastada, por así decirlo. Y dependiendo también de la comida que sea, pues cualquier combinación que se nos ocurra se puede adecuar. Pues yo que sé, por ejemplo, garbanzos con verduras y un poco de atún o pollo con, no sé, con algo, con una pieza de fruta y un plato de ensalada también podría ser, ¿no? O sea, Ujú. cualquier cosa que nos ayude a cubrir nuestros requerimientos y que nos guste, que también hay que disfrutar de la comida, claro. Claro que sí, hay que hacerla. Muy bien, pues bueno, me parece muy bien, pero bueno, has nombrado para las personas que hacen 3 comidas, 5 comidas, pero yo estoy pensando en un grupo particular de personas que ahora mismo está muy en boga. ¿Qué hacemos con los que hacen un ayuno intermitente, por ejemplo? ¿Qué les decimos? Vale, pues es que esto ahora sí que es verdad que está como en auge, ¿no? El hecho del ayuno intermitente, lo comenta todo el mundo, pero sí que es verdad que hay comentarios de todo tipo, desde los que se creen que es milagroso y que te va a dar unos resultados al día siguiente prácticamente, y desde los que dicen que es malísimo, que no se haga, que el cuerpo pues a lo mejor tiene consecuencias negativas, de todo un poco, ¿no? A ver, a mí lo que me gustaría aclarar es que al final esto no es ningún tipo de dieta concreto, sino que es como una herramienta más para distribuir tus comidas a lo largo del día, ¿no? O sea que al final si tú durante las horas que comes o las comidas que haces las completas con lo que realmente necesitas, pues tampoco es tan importante el resto de las horas que no comes, ¿no? Y además hay muchos tipos de ayuno intermitente, están los de 12 horas, de 16, de 20. Entonces, bueno, si se ajusta a tu día a día y te gusta o te parece más cómodo esta forma de alimentarte, pues genial, porque te puede ayudar pues a llevar mejor la etapa de pérdida de peso o porque te sientas más cómodo comiendo menos veces al día, porque al final hay gente que tiene digestiones pesadas y dice, pues yo prefiero hacer 3 comidas al día y el resto pues como que descansar, ¿no? En ese sentido. Entonces, si se adecua a tu día a día, pues me parece una buena herramienta. Pero hay que tener en cuenta que no es milagroso, que no porque hagas ayuno intermitente vas a perder peso más rápido ni nada, porque si tú las comidas que haces ingieres muchas calorías y de comida procesada y todo esto, pues no vas a perder peso y no vas a conseguir tampoco tus objetivos. Entonces, bueno, o sea, yo lo veo una buena herramienta, la verdad, si la realizas bien y además que tampoco es muy difícil de llevar a cabo, porque si una persona, por ejemplo, cena a las 9 de la noche y al día siguiente se espera hasta la comida, se ha saltado el desayuno y puede comer a la 1 de la tarde, por ejemplo, ya ha estado 16 horas sin comer y realmente entre que duerme, se levanta y hace algo más, ya se ha pasado ese tiempo. Entonces tampoco es que vaya a sentir esa necesidad de tener mucho hambre, ¿sabes? Entonces, bueno, si alguien lo quiere hacer, a mí me parece una herramienta muy buena, la verdad. Vale, muy bien. Y en los ejemplos anteriores has nombrado bastante la proteína, dijiste que era importante. ¿En los, en los deportistas necesitan más proteínas? Sí, también hay controversia con esto. Hay gente que dice que no, gente que dice que sí. Yo mi opinión es que rotundamente sí, porque al final lo que pasa con las personas deportistas es que por norma general van a tener más masa muscular que personas sedentarias y que no hagan deporte, ¿no? Entonces al final esa cantidad de masa muscular necesita de esa proteína para mantenerse y además tras el ejercicio pues se va a producir rotura de tejidos, catabolismo muscular, catabolismo proteico, entonces sí que necesitaremos como esa dosis extra de proteína que nos ayude a impedir todo esto. Además que también durante el ejercicio hay veces que se utilizan estos aminoácidos como combustible, ¿no? Entonces, también para no utilizarlos como combustible y pues priorizar grasas, hidratos de carbono en este sentido, lo mejor será, pues eso, que haya un poco más. Y claro, no hay que individualizar también los casos, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta las personas que, por ejemplo, lleven a cabo una dieta hipocalórica, es decir, que consuman menos calorías de las que gastan, ¿no? Porque tengan, por ejemplo, objetivo de pérdida de peso.
aquí sí que hay que tener cuidado porque al final se tiende mucho a perder la masa muscular. Entonces eso no queremos y intentaremos aumentar y priorizar el consumo de proteínas, ¿no? Luego también tendríamos, pues, por ejemplo, personas que no realizan nada de ejercicio y de repente empiezan a hacer mucho ejercicio. Pues también ahí priorizaremos el consumo de proteína, ¿no? Pero bueno, esto habría que tener en cuenta cada caso y valorarlo más a fondo. Ujú, muy bien. ¿Y la proteína, de dónde la cogemos? ¿Solo de los alimentos? ¿Serían difícil de conseguir alimentos ricos en proteína o con una alta cantidad de proteína? No, al final en el mercado hay un montón de opciones y para todos los gustos y para todos los tipos de alimentación que lleve cada persona, porque tienes desde pues proteína de origen animal, tienes carnes, pescados, huevos. Mm, si te gusta más, pues eso, si no consumes carne roja, pues tendrás siempre carne blanca, ¿no? O si no te gusta los huevos, pues no tienes por qué consumirlos, entonces tienes mucho donde elegir. También dependerá pues de tu capacidad económica, ¿no? De comprar unas cosas u otras, porque no es lo mismo comprar la misma cantidad de proteína en forma de pechuga de pollo que de marisco, ¿no? Entonces eso todo lo tendremos en cuenta. Pero hay opciones para todo, incluso para personas veganas o vegetarianas, pues tenemos el tofu, la soja, el seitán o incluso las legumbres, que también parece que no, pero tienen una gran cantidad de proteínas. O sea que en ese sentido hay mucho donde elegir y donde podemos elegir, entonces no hay problema. Y bueno, sí que es verdad que últimamente está, como está tan en auge este mundo del deporte y de cuidarse más, de aumentar el consumo de proteína y tal, pues la industria también es muy lista y saca muchos alimentos que ponen el etiquetado alimento hiperproteico, alto en proteínas, cosas así. Entonces, bueno, hay ahora mismo pues desde yogures proteicos o queso proteico, cosas así, que bueno, yo eso digo que siempre es mejor mirar el etiquetado y ver si te compensa pagar más por ese alimento más que por la versión original, por así decirlo, porque al final pues a lo mejor te lo venden y no hay tanta diferencia entre la versión original y esa, pero sí que es verdad que hay otros alimentos que sí que pueden ser interesantes, por ejemplo, el queso fresco batido, que últimamente se utiliza mucho en las dietas. Cualquier versión desnatada al final te va a aportar más proteína que la versión original con menos calorías. Entonces estas cosas yo sí que las tendría en cuenta pues para el día a día porque al final eh, pues eso, para variar entre todos los tipos de alimentos que pueda haber y que la dieta no sea monótona, ¿no? Y no comer siempre pechuga de pollo con lechuga, que es lo que se cree mucha gente que hay que comer. No, hay muchísima variedad de alimentos y para todos los tipos de personas. Muy bien, muy buenos ejemplos nos has dado. Entonces, viendo la importancia de las proteínas en los deportistas, ¿sería necesario, por ejemplo, suplementarlo o en algunos con la dieta es suficiente? Pues realmente no es necesario suplementar, porque al final el objetivo de este tipo de suplementos es pues cubrir todos los requerimientos de proteína, ¿no? De la persona. Entonces, si al final una persona los consigue cubrir con los alimentos que he comentado anteriormente, pues no hace falta que se compre el suplemento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede ser útil en otros casos como, por ejemplo, alguien que vaya a entrenar y que vaya a pasar mucho tiempo entre que entrena y va a comer. Pues ahí sí que es interesante meter entre medias, pues, por ejemplo, un batido de proteína o gente que tiene una dieta muy alta en calorías y ya se le haga muy pesada la digestión, pues será más fácil siempre digerir el batido de proteína que una comida sólida, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí que veo interesante introducir este tipo de suplementos o porque le guste más, ¿no? Porque ahora sí que los hacen con sabores así agradables y a lo mejor pues hay gente que prefiere tomarlo de esta manera, pues ya está. Yo siempre digo que este tipo de suplementos yo los vería más como un alimento, más que como un suplemento, ¿no? Porque al final es proteína, es como si lo comparas con un filete de pollo, ¿no? Lo que pasa es que al final el filete de pollo pues tendrá otros macronutrientes aparte, ¿no? Porque al final cada alimento es pues un conjunto de muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengamos en cuenta dónde lo podemos introducir y con qué y de qué manera, pues yo lo veo más como un alimento, pero bueno, sí que es verdad que todavía pues hay que educar un poco en este sentido, ¿no? Uh -huh. Muy bien, sí, tienes toda la razón.
Y digamos que si alguien se decide por tomar un suplemento porque lo necesita, ¿cómo sabe cuál es el mejor suplemento de proteína? ¿Cómo sabemos cuál es el mejor? ¿Cómo lo elegimos? Pues yo aquí, claro, hay muchos tipos de proteína, ¿no? Al final, pues tienes, dependiendo de la fuente de la que de la que lo estés cogiendo, pues tienes de soja, de guisante, de carne, incluso de huevos, en formato de, pues de polvo, ¿no? Pero al final los que más se utilizan suelen ser los de suero de leche. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, los veganos pues no tomarían este tipo de proteína porque al final es de origen animal, ¿no? Pero estos son los que más se suelen tomar. Y bueno, claro, dentro de esto pues hay diferentes tipos porque están las que tienen, por ejemplo, las que se llaman concentradas, que tienen alrededor de un 80%, entre un 50 y un 80% de proteína. Son de digestión rápida y son las más económicas, porque luego ya tienes las aisladas que serían más concentradas en proteína y estas sí que tienen menos cantidad de hidratos y de grasas, entonces porque han sufrido otro procesamiento diferente a que las concentradas, entonces ya serían un pelín más caras, entonces a lo mejor pues ya hay que valorar si te compensa que sea más pura o no, dependiendo de pues tu situación económica y de tus objetivos, ¿no? Porque a lo mejor con la concentrada pues te sirve. Y luego ya estarían también las hidrolizadas, que al final lo que les ocurre es que son aún más rápidas de digerir porque ya tienen las cadenas largas, por así decirlo, de aminoácidos como más destruidas, ¿no? Entre comillas, sino como que ya es como predigeridas, ¿no? Entonces al final van a ser más rápidas de digerir y pues después del entrenamiento pues vendrán muy bien para impedir el catabolismo que he comentado antes y todo eso. Pero bueno, estas ya sí que son las más caras y ya pues habría que valorarlo. Luego también en intolerantes a la lactosa, estas son las mejores porque al final también eso tienen lactosa, entonces hay que tener cuidado con este tipo de personas. Sí, 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 o sea que tendríamos para todos los grupos para elegir. Muy bien explicado. Y bueno, vamos a dejar ya hablar de proteínas, porque yo creo que ya le hemos dedicado un bastante rato. Y vamos a pasar a hablar de otro nutriente, por ejemplo, las vitaminas. ¿Necesitaríamos suplementar con vitaminas en los deportistas? Pues a ver, realmente sí que las necesidades de vitaminas aumentan en este tipo de personas, ¿no? Porque igual que aumentan las necesidades calóricas, pues de vitaminas también. Lo que pasa es que igual que van a aumentar su contenido calórico en las dietas y van a comer más, pues si esta dieta está bien planteada, los requerimientos de vitaminas también se verán cubiertos. Entonces no haría falta, en principio, suplementar, siempre y cuando todo esté bien planteado y esté bien determinado por un profesional, pero sí que es verdad que suplementan este tipo de nutrientes porque, pues imagínate, en una dieta que sea muy baja en calorías, por mucho que intente cubrirlos todos, a lo mejor no es posible. O, por ejemplo, en veganos siempre hay que suplementar la vitamina B12 independientemente de cómo sea su dieta de equilibrada o personas que realicen un ejercicio físico muy intenso, también veremos estas necesidades de vitaminas demasiado altas como para poder cubrirlas con la dieta. Entonces, yo ahí sí que barajaría la probabilidad de suplementarlo, ¿no? Pero en principio no, aunque sí que es verdad que la vitamina C sí que se suele suplementar bastante porque como es un antioxidante, al final con el ejercicio lo que pasa es que se liberan bastante radicales libres, pues con esta vitamina sí que podremos combatir esto y sí que las necesidades aumentan. Pero bueno, que igualmente se pueden cubrir con la normal y equilibrada, así que yo valoraría pues eso, el hecho de gastarme el dinero en este tipo de suplementos, porque bueno, si te lo puedes evitar, pues mejor. Vale, muy bien. Y en cuanto a vitaminas, yo creo que mucha gente utiliza los greens o los zumos de fruta y verdura para pues mezclar muchas cosas ahí, luego beberlo y decir, pues ya está, ya me he tomado todas las vitaminas del día, ya he cubierto todas las recomendaciones. ¿Hay algún alimento o nutriente secreto que podríamos echar? ¿Los recomiendas? Pues no, al final este tipo de suplementos
Pues sí, están como formados por vegetales liofilizados, ¿no? Que dependiendo de la marca, pues utilizan apio, té verde, algas, brócoli, de todo tipo, lo que se les ocurra. Y pues eso, hacen una mezcla y obviamente pues tienen un contenido alto en vitaminas y fibra, ¿no? Porque al final son vegetales, pues, o en forma de batido, o los añades a recetas, ¿no? Y mucha gente pues decide tomarse las vitaminas así, pero claro, yo lo que pienso es que si tú en tu día a día puedes incluir esas verduras, pero cocinadas de forma normal, pues mejor, ¿no? O no sé, hay gente que lo utiliza pues porque no le guste la verdura o porque su dieta sea tan alta en calorías que al final pues le resulte pesado comer más verdura, pues lo puedo llegar a entender, pero al final pues no sé, es una manera como de gastarse el dinero, ¿no? En comprar más suplementos cuando realmente podrías coger esos ingredientes, introducirlos en tu día a día y ya Ujú. tendrías esos nutrientes presentes en tu dieta y no tendrías que tomarlos de esa forma, porque además no suelen tener buenos comentarios de sabor, la verdad. Pues sí, la verdad. Y luego hablando de todo lo que es lo que promete más vitaminas, energía, en el deporte siempre hay algún suplemento que promete esa energía o ese rendimiento, ganancia muscular, por ejemplo, pero realmente de cuáles de ellos estamos hablando en términos de evidencia científica. Claro, sí, además hoy en día, pues como está en este mundo tan en auge, pues se prometen muchas cosas de en 3 días, si tomas este suplemento, conseguirás X objetivo. Y bueno, más ahora que hemos pasado las Navidades, seguro que se ponen a decir cosas de que te propones objetivos y todo el mundo lo puede conseguir en muy poco tiempo, pero es que esto no es así. Hay pues grados de evidencia científica, ¿no? En cuanto a los suplementos, de que unos tienen evidencia científica comprobada y que son seguros, otros con evidencia limitada, que bueno, depende del caso, y otros con ninguna evidencia científica, que yo la verdad es que no aconsejaría comprarlos porque al final estás comprando algo que no sabes ni para qué se utiliza, ni si te va a servir para algo, ni si te puede incluso perjudicar, ¿no? Entonces yo eso sí que tendría mucho cuidado en cuanto a qué comprar en este sentido. Entonces, bueno, yo sí que hay algunos suplementos que creo que viendo ya el grado de evidencia científica que tienen, pues sí que pueden ser muy útiles, siempre entendiendo el mecanismo del suplemento, ¿no? Y siempre yo no diría a alguien que se lo compre y lo empiece a utilizar sin consultar a un profesional en este sentido, ¿no? Porque al final mm, por mucho que leas, tienes que saber de dónde lees y lo que lees y si es cierto o te están engañando, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, la creatina monohidrato, esta sí que se utiliza mucho hoy en día porque sí que es verdad que se ha demostrado que ayuda a la ganancia de masa muscular, por ejemplo, o incluso a la mejora de resistencia en ejercicios de alta intensidad y esto lo que provoca es que, por ejemplo, puedas aumentar la intensidad de tus entrenos en el sentido de que puedes hacer más repeticiones o incrementar el volumen total de la semana del entrenamiento. Y al final esto también se traduce en una mejora de la adaptación posterior al ejercicio, ¿no? Y al final lo que queremos sí es mejora de la composición corporal con este tipo de suplemento, pues es como una ayuda extra que sí que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos, pero no por sí solo, sino unido al entrenamiento. O sea, sin el entrenamiento no haríamos nada, porque ningún suplemento por sí solo va a arreglar una mala alimentación o un mal entrenamiento, un mal descanso, sino que primero hay que coger estos tres pilares y tenerlos como muy controlados y luego ya barajaríamos la posibilidad de suplementar, ¿no? Pero bueno, este suplemento sí que la verdad es que es bastante utilizado hoy en día. Luego otro, por ejemplo, que también sí que se utiliza mucho y que todos conocemos es la cafeína y es que es algo barato que se usa el día a día y que no cuesta conseguir, ¿no? Y que además sí que es efectivo porque ayuda a mejorar el rendimiento y se utiliza mucho y además que es que incluso da igual que sea deporte de fuerza o deporte de resistencia o siempre ayuda y su mecanismo pues consiste en básicamente
como todos conocemos, reducir la aparición de la fatiga, ¿no? O sea, que siempre decimos, estoy cansado, pues me voy a tomar un café. Entonces, claro, esto nos ayuda pues a que los entrenamientos sean más intensos y por lo tanto los beneficios pues sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, ese sería otro suplemento que yo sí que aconsejo. Otro también, pues como he comentado, los aislados o los concentrados de proteína, que bueno, ya los hemos comentado, así que eso, pero que también tienen su grado de evidencia y que también se usan mucho. Y yo creo que estos tres son los que más se hablan y los que más se utilizan. Vale, muy bien. Bueno, ahí tenemos algo con que jugar, si necesitamos. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de los deportistas en la consulta. Y siempre, desde siempre, el IMC ha sido la estrella en la valoración de la composición corporal. ¿Cómo hacemos, qué hacemos con el IMC en deportistas? ¿Funciona? ¿Es valorable? Pues a ver, realmente al final con deportistas no se suele utilizar, cada vez se utiliza menos porque el IMC lo que tiene en cuenta es el peso y la talla, solo esos dos parámetros. Entonces al final tú no sabes si esa persona, pues la composición corporal que tiene, si tiene más grasa, menos grasa, si tiene más agua, menos agua. Entonces se queda como un poco cojo, por así decirlo, ¿no? Yo siempre aconsejo que se utilice otro método de medición, porque es que al final, si no, tú puedes, por ejemplo, decir, una persona que pese 90 kilos, un deportista, y mida 1,70, si tú haces el IMC te va a salir obesidad. Pero si tú le mides por otro método, te va a salir a lo mejor 12% de grasa, que está dentro de los valores normales. Entonces, no puedes clasificar a esa persona como obeso, ¿no? Entonces yo este método la verdad es que no lo utilizamos por eso, porque al final cada vez nos damos cuenta que tiene menos valor ese número. Entonces utilizamos otro como la antropometría o la impedancia. Vale, vale. O sea que estas son las formas, las maneras de medir la composición corporal en los deportistas, básicamente. Sí. Muy bien. Y casi nos acercamos al final, entonces me falta por preguntarte alguna cosilla más. ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere empezar un deporte? Sobre todo ahora que estamos a 10 de enero, principios de año, cuando los propósitos de año nuevo siempre incluye hacer una dieta más sana, hacer algún deporte, apuntarme al gimnasio, aunque luego se van perdiendo. Pero, ¿qué le recomiendas ahora mismo? Pues a ver, yo siempre recomiendo pues lo mismo que a cualquier persona, ¿no? Que al final, pues que base su alimentación en comida, pues simple, comida poco procesada, pues carnes, pescados, huevos, verduras, frutas, lo que se encuentra en el supermercado, pues eso, que no se coma la cabeza, por así decirlo, en buscar alimentos muy rebuscados o que se centre en la suplementación, no, que se centre en lo que es la comida normal y teniendo en cuenta pues sus requerimientos, ¿no? Que tenga en cuenta pues la proteína, que como he comentado, pues empiezas a hacer deporte, pues hay gente que dice, vale, empiezo a hacer deporte, pues como lechuga y tomate y ya está. Y al final, pues desastre. Entonces yo siempre digo que tengan cuidado con eso, ¿no? Luego hay gente también que tiene mucha fobia a los carbohidratos y dicen, es que me engordan o a partir de tal hora al día es que me va a engordar. No, que si tú en una alimentación lo tienes equilibrado, lo tienes bien pautado y bien organizado, va a estar bien, o sea, que no te va a engordar porque comas hidratos de carbono, porque comas pasta, no, todo dentro de una alimentación adecuada pues puede estar bien. Entonces yo siempre digo eso, igual que con las grasas hay gente que dice, no, es que no quiero comer grasas que me voy a engordar, pues no, porque al final son necesarias, o sea, necesitamos todos esos nutrientes para estar bien, saludables, poder hacer ejercicio. Al final, si tu alimentación está mal equilibrada, no vas a rendir en el ejercicio que quieres hacer, entonces no te sirve de nada, ¿sabes? Entonces yo aconsejaría eso también, pues que planifique bien sus comidas, porque al final, si no lo planificas y vas, pues dices, bueno, hoy me como esto, no, o sea, a lo mejor es planificar, saber lo que vas a comer, porque así no hay fallos, sabes lo que tienes que comer, que va a estar bien, que va a estar dentro de lo que tienes pautado y que vas a poder rendir al máximo, ¿no? Así que yo aconsejo eso y bueno, con los suplementos, como ya he comentado, tener cuidado, no fiarse de lo que lee por internet o que ve en la tele o lo que sea, no.
que tenga cuidado, que se informe bien, que si necesita acudir a un profesional de la salud, pues que lo haga, pero que haga todo con cabeza y que si no es capaz de organizarse por sí solo la alimentación o la suplementación o ve que no rinde o que no puede sacar su máximo partido, pues que acuda a un profesional, que para eso están, ¿no? O sea, que yo creo que eso, y vamos, sobre todo cuidado, no hacer cosas raras, ni locuras, ni, ni nada de eso. Muy bien, muy buenos consejos, la verdad, muy buenos. Pues te doy mi enhorabuena por contestar por estos consejos, por darlos también. Entonces, pues ya hemos llegado al final. Resumimos el directo de hoy. Hablamos con Leticia de deporte, alimentación en términos de proteínas, suplementos y vitaminas. Entonces, si quieres empezar algún deporte, ya has oído. Solo te falta poner un dietista nutricionista en tu vida y si es Leticia, pues mucho mejor, porque está muy bien formada. Os recuerdo que pueden encontrarla en su perfil de Instagram, Leti Esteban, y si os pasáis por su perfil, seguidla, por favor, que ha dado una charla magnífica hoy como mi invitada. Por falta de tiempo, no vamos a contestar a las preguntas, no sé si hubo algunas, pero por logística no vamos a poder contestarlas, pero no os quedéis con las ganas. Si tenéis alguna pregunta, se la podéis hacer directamente a Leti Esteban por Instagram, seguramente que os contestará encantada, no tendrá ningún problema. Sí. Y ya está, solo quiero comentar que podéis encontrar este vídeo colgado en mi cuenta de YouTube, Loredana Argip, si lo queréis volver a ver o si lo queréis recomendar a alguien. Y nada más, solo nos queda decir gracias por vuestra atención y hasta pronto. Muchas gracias, Leticia. Nada, a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.